Ponemos a grabar, a ver si el Rav nos escucha. Listo. Ok. Bueno, escucho bien. De acuerdo, empezamos. 21 de abril de 2021, Rabino Jacob Ben Zaken, dimensiones de la herencia que dejamos atrás. Buenas noches, sean bienvenidos todos en otro día más de Torá. Hoy tenemos la fortuna de recibir desde Londres al Rabino Jacob Ben Zaken, quien nacido en Caracas, fue muy activo liderando la educación judía también en Jerusalén, California y Londres. Después de formarse como ingeniero industrial en la Universidad de Columbia en Nueva York, estudió en diferentes yeshivot en Israel y consiguió la semijá de manos del Rab Salman Nehemiah Goldberg. Ha servido como rabino en Sur Israel Hendon en Londres. También es experto formador de halajá en KF Kosher. Actualmente trabaja en la Federación de Sinagogas de Inglaterra en los departamentos de Torá, Tecnología y Kashrut Industrial. Su casa siempre ha estado abierta a los jóvenes hispanos, a los que siempre ha dado formación y acogida, de lo que doy fe personal por mi propio hijo. Querido Rav, sea muy bienvenido hasta su casa. Si ya está preparado, comenzamos. Bienvenido, Rav. Muchas gracias. Gracias. Querías mencionar, tenías una lista de Refuah Shelema, ¿sí? Sí, exacto. Un segundito, no la tengo. A ver, un segundito. Si me permite un momento que lo busco. Lo tengo aquí en mi teléfono. Sí, se la mandé al teléfono, pero yo también lo puedo buscar si quiere. Si quiere, leo lo que lee. Aquí estamos, aquí estamos. Ah, de acuerdo. Haim Kojavi ben Mesoda, Yehuda Ari ben Miriam, Saadia ben Luisa, Judith ben Isaac. Yo quisiera agregar también un par de personas, Yekutiel ben Rahel y el bebé Yehuda Lei ben Genesia y Tinok ben Hayat Zipporah. Sea Refuah Shelema para todos ellos. Be'ezrat Hashem. La verdad que el título que escogimos, Isaac y yo, en nuestra conversación, es algo que me ha fascinado mucho y que he pensado mucho en las diferentes dimensiones que hay. Y quisiera comenzar con la dimensión más simple, que es la dimensión de la halajá, que habla de las cosas materiales y financieras. Es decir, lo que es la herencia del punto de vista de la tierra de Israel, de lo que es la herencia de las posesiones de una persona. Y la Torá nos dice claramente que las posesiones van directamente a los hijos de la persona, de una manera automática, sin tener que tomar ninguna decisión. Y en realidad muchos economistas cuestionan esta práctica y tenemos nosotros que pensar para nosotros cuál es la idea detrás de esto. ¿Por qué una persona deja en herencia involuntariamente? Quiere decir, si una persona, por ejemplo, fallece y no sabe que tiene un hijo en algún lugar y se descubre que es su hijo, la herencia automáticamente le va a esa persona. Es algo completamente automático. Aunque no lo conozca, no quiso dejárselo. Así pasa. ¿Por qué pasa así? ¿Por qué la Torá decidió que la persona deja en heredad a sus hijos sus bienes materiales? Antes de continuar con esta idea, quisiera también destacar algo muy interesante. Akadosh Baruj Hu creó el mundo de una manera muy específica. Nosotros, si nos hubieran preguntado a nosotros cómo crear el mundo, no sé qué hubiéramos decidido. Pero nosotros podemos ver cómo el mundo fue creado y tratar de discernir, tratar de distinguir qué es lo que podía haber estado detrás de la Mahashabá, del pensamiento de Hashem en crear el mundo de esta manera. ¿Qué me refiero? Nosotros nos parecemos a nuestros padres físicamente. No solamente físicamente, si somos altos, si somos bajos, si somos atléticos, si tenemos una voz buena. También nuestro carácter es muy similar al carácter de nuestros padres. Heredamos el carácter de nuestros padres. Es más, si nos levantamos temprano en la mañana fácilmente o somos más noctámbulos y nos quedamos despiertos de noche. Hay tantas cosas de nuestro ánimo, de nuestro desenvolvimiento, de nuestro carácter, que heredamos de nuestros padres. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu creó el mundo de tal cosa que los hijos se parecen a sus padres, a su padre, a su madre, en tantas cosas? Y quisiera
mencionar lo siguiente. Cuando Akadosh Baruj Hu entregó la tierra de Israel estaba distribuida o fue distribuida en la época de Yoshua bin Nun, el sucesor de Moshe Rabbeinu, y a cada grupo se le entregó, a cada uno de los que salieron de Egipto, se le entregó un pedazo de tierra en la tierra de Israel. Ese pedazo de tierra era un pedazo de tierra que la persona iba a trabajar y que dependiendo de quién era la persona y quién era su tribu, era apta para esa persona desarrollarse y desarrollar su conexión con la tierra de Israel. Quiere decir que la tierra de Israel es un vehículo para que la persona desarrolle sus cualidades. Si habían gente del pueblo de Israel que eran comerciantes, Zebulún, por ejemplo, era comerciante, la tierra de Zebulún estaba en el norte, en la costa, porque es el puerto de Aco, el puerto de Haifa, son los puertos de Israel de exportación. De ahí ellos iban a poder desarrollar lo que son sus habilidades, sus cualidades. Y entonces esa tierra le pertenece a ellos porque les sirve a ellos para desarrollar lo que ellos son. Igual la tierra que era una tierra agrícola muy, muy fértil, también era para aquellas tribus que desarrollaban y se podían conectar con la tierra de Israel de la manera de agricultura. Akadosh Baruj Hu nos puso en este mundo con misiones. No una sola misión, con varias misiones. Y quisiera que entendamos lo siguiente, o sea, que presentar lo siguiente. Yo tengo una misión en el pueblo judío como Jacob Ben Zaken. Tengo otra misión como parte de la familia Ben Zaken. Tengo otra misión como parte de lo que es mi tribu. No sé exactamente de qué tribu venimos nosotros. Mi abuelo, que en paz descanse, decía que éramos de Yosef, pero falta que alguien lo pruebe, ¿no? Entonces, mi misión es parte de quién soy yo y yo tengo que desarrollar todos esos niveles de lo que es mi misión en este mundo. Y para eso necesito cualidades específicas, necesito un entorno específico, necesito unas herramientas específicas, y la tierra de Israel o la heredad, lo que heredamos materialmente y físicamente también son los elementos mediante los cuales nosotros nos podemos desarrollar. Entonces, Akadosh Baruj Hu decidió lo siguiente: si una persona puede enseñarle a su hijo o a su hija, puede enseñarle el camino de lo que es el desarrollo suyo, si es parecido a un padre a un hijo, entonces el padre tiene más capacidad de enseñarle a su hijo porque conoce mejor a su hijo. Como sabe las debilidades de su hijo, porque sabe sus propias debilidades, sabe lo que son las virtudes de su hijo, sabe lo que son las capacidades que tiene. Entonces le permite a la persona poder transmitir la misión y educar a sus hijos por el hecho que nos parecemos a nuestros hijos. Es parte de lo que el Shemit Baraj concibió para crear un mundo con orden y un mundo en el cual podamos nosotros desenvolvernos y podamos nosotros desarrollarnos. Y esa es la frustración que tenemos a veces cuando no nos conectamos con nuestros hijos, porque a veces nos sale que no somos tan parecidos o que no entendemos cómo funciona uno de nuestros hijos. Y eso es parte. Además, puedo también decir que a veces se nos hace más difíciles criar a los hijos que son más parecidos a nosotros porque a veces chocamos. ¿Sí? Bueno, esos son los retos que tenemos como padres y madres de desarrollar y de educar a nuestros hijos. Pero la idea es que la Yerushá, la herencia, es algo que es parte de la naturaleza del mundo, como Hashem creó el mundo, para darnos nosotros la oportunidad de pasar nuestro mensaje, nuestra misión, nuestra actitud y nuestro desarrollo dentro del mundo a nuestros hijos y poder educarlos e inspirarlos. Nos dicen nuestros hajamim, por cierto, la inteligencia, las habilidades música, etcétera también. Nos dice nuestro Jajamim algo súper interesante. Dice Jajamim que Abraham Avinu se considera el padre de la nación de Israel. Av Raham, Av Hamon Goyim. Es el padre de la nación de Israel. Y Adam Arishon no es el padre de la humanidad, sí es. Y Terah era el padre de Abraham, ¿sí? Si Terah era el padre de Abraham, entonces Terah también es el padre del pueblo judío. ¿De qué manera se distingue a Abraham en ser él el padre más que su padre Terah? Para esto quiero que entendamos una dimensión que se llama la dimensión de la herencia espiritual.
¿Qué me refiero yo? Me refiero a lo que es la herencia de la Neshama. Nosotros conocemos lo que son los cromosomas, conocemos lo que son los genes. Los genes son lo que está dentro de la célula que desarrollan las proteínas mediante las cuales nosotros recibimos todas nuestras cualidades y recibimos nuestro cuerpo físico y se desarrollan todas nuestras actividades físicas. Yo quisiera proponer que existe tal cosa como genes espirituales. La diferencia entre los genes físicos, biológicos y los genes espirituales es que los genes biológicos nacemos con ellos y no los podemos cambiar. No podemos cambiar los genes que tenemos nosotros en nuestras células. Sin embargo, Abraham Avinu, por ejemplo, tuvo la capacidad de cambiar los genes de su Neshama. A través de su servicio de Hashem, a través de lo que son los nisionot, las pruebas que pasó y que superó a Abraham Avinu, en cada una de esas pruebas Abraham Avinu creó un gen espiritual que se convirtió parte de la Neshama de Abraham, hasta tal cosa que sus hijos heredaron esa dimensión de la Neshama de Abraham y tienen ese sello de la Neshama de Abraham. Jajamim dicen que ¿cómo se llama? La decisión de Abraham Avinu de llevar a Yitzhak y ofrecerlo a Hashem, eso, y también la decisión de Abraham de ir en contra de todo el mundo. Abraham se llama Abraham también Ha'ivri, el hebreo, porque Ever significa al otro lado. Él estaba del otro lado del río. El mundo entero estaba de un lado y él estaba del otro lado. Él inspiró y él desarrolló la capacidad de darle la contraria al mundo entero. De decir, aunque todo el mundo diga una cosa, yo estoy en desacuerdo. Y yo me mantengo en mi posición y lucho por defender esta posición y esta creencia. Y esa decisión de Abraham Avinu y esa fuerza de voluntad fue heredada por todos los judíos, de tal manera que nosotros somos testarudos y podemos decir, a mí no me importa lo que digan los demás. El mundo entero puede estar equivocado y ellos pueden estar en un lado del río y yo estoy en el otro. Y esa fuerza de voluntad de contrariar al mundo que nos rodea la heredamos de Abraham Avinu. Abraham Avinu puso ese gen en la Neshama y esa Neshama la heredamos nosotros y en esa Neshama tenemos ese gen. Yitzhak Avinu también inculcó y atravesó sus pruebas y en sus pruebas él inculcó lo que es las cualidades de Yitzhak Avinu que entraron en la Neshama de Yitzhak junto con las que ya había inculcado Abraham y igual Jacob. Y por eso Abraham, Yitzhak y Jacob se llaman los Avot, se llaman los padres. Significa, el padre es aquel que le transmite genéticamente a sus hijos algo. Abraham, Yitzhak y Jacob eran los padres que transmitieron genéticamente genes nuevos que surgieron de su desarrollo y de su servicio a Hashem. De igual manera, Sarah, Rivka, Rachel y Lea. Sarah tuvo su forma de servir a Hashem y ella inculcó su forma de servir a Hashem y de esas abodá, de ese servicio de Sarah, heredamos nosotros unos genes específicos y de Rivka también y de Rachel también y de Lea también. Estamos nosotros, nuestra Neshama tiene los genes de todos nuestros abot. De ahí en adelante era más difícil inculcar algo con la potencia con la que inculcaron Abraham, Isaac y Jacob, Sarah, Rivka, Rachel y Lea. Por eso ellos se llaman los avot y los imahot de las naciones de la nación de Israel. Entonces esa es la herencia espiritual. En cierta forma, poco menor, nosotros tenemos esa capacidad también. Jajamim dicen algo muy poderoso. La Gemara dice que una persona que cumple una mitzvah de una manera que es moser nefesh, significa que tiene una dedicación completa a una mitzvah. Cuando se dedica completamente a una mitzvah, él tiene una verajá, una bendición. La verajá es que sus descendientes no van a rechazar esa mitzvah. Esa mitzvah se mantiene con sus descendientes. ¿Por qué? Porque la persona
ha adquirido esa mitzvah de tal manera que se ha convertido en como si fuera un gen espiritual. Tiene una conexión tan potente, tan fuerte con esa mitzvah, que sus hijos, sus hijas, sus descendientes heredan esa conexión con esa mitzvah. Por cierto, hay una excepción, no una excepción, pero hay una reservación sobre esto. El gran rabino Rav Moshe Feinstein era uno de los grandes de Alajá de Estados Unidos. El más grande posek de Estados Unidos en Alajá era Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein hace la siguiente pregunta. Él describe lo que pasó en Estados Unidos al principio y mediados del siglo XX. Llegaron muchos judíos de Europa. Muchos de ellos cumplían la Torá y las mitzvot, sobre todo Shabbat. Sin embargo, la segunda generación que llegó a Estados Unidos se perdió. Se perdió mucho, se asimiló una barbaridad. Y una gran cantidad de ellos abandonaron el Shabbat. Y Rav Moshe Feinstein hace la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que tanta gente en la primera generación al llegar trabajaban? Y lo que pasaba era que en Estados Unidos no se podía trabajar 5 días y después descansar Shabbat. No, en esos momentos la revolución industrial, o sea, la industrialización de Estados Unidos, de Nueva York especialmente, todo lo que era los textiles al principio y mediados del siglo XX, buscaba uno un trabajo, conseguía un trabajo el domingo. Si el viernes si no volvía al trabajo el Shabbat, perdía el trabajo y no te pagaba. Normalmente trataban de conseguir el sueldo el viernes para que por lo menos si no volvían el Shabbat, no perdieran el trabajo. Pero si no iban a trabajar el Shabbat, perdían el trabajo. Y tanta gente cuidó el Shabbat con tremendo sacrificio, y sin embargo sus hijos no cuidaron Shabbat. Rav Moshe Feinstein hace la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que la Gemara nos diga que una persona se dedica a una mitzvah, sus hijos no la van a abandonar, cuando nosotros vemos, dice Rav Moshe Feinstein, vemos con nuestros propios ojos tanta gente que dio su vida, que sacrificó su parnasá, que hizo sacrificios tan grandes por el Shabbat, y que sus hijos no cuidan Shabbat? ¿Cómo es posible? Y Rav Moshe Feinstein dice algo muy importante. Dice Rav Moshe Feinstein que todo depende de la actitud de la persona. Cuando una persona hace un sacrificio y el sacrificio lo toma como algo pesado, como algo difícil, llega a la casa y perdió el trabajo por el Shabbat, hay que ver, perdió el trabajo, y se lamenta, y no demuestra el amor y la alegría del cuidar el Shabbat, el privilegio de cuidar Shabbat, entonces el mensaje que le está transmitiendo a sus hijos en la mesa o en su casa es: el ser judío es un sacrificio muy grande. No es un privilegio, no es una alegría, es un sacrificio, es un dolor, es un pesar, es difícil. ¿Y quién quiere un judaísmo difícil? ¿Quién quiere un judaísmo de sufrimiento? Entonces, es importante hacer el sacrificio, pero al hacer el sacrificio tenemos que hacerlo con simjá, con alegría, con reconocimiento del valor real de eso, para saber que es un privilegio el poder cumplir con esta mitzvah y el dedicarnos a esta mitzvah. Entonces, como dijimos, uno puede heredar eso y queda en herencia, pero siempre y cuando haya un sabor bueno, siempre que haya una alegría asociada con el cumplimiento de esa mitzvah. Hay otra idea que quisiera contar un cuento que traté de buscar si es que había pruebas históricas, y no puedo corroborarlo 100%, pero así cuenta, no es la leyenda, pero así cuentan muchos historiadores. Todos conocemos lo que es el premio Nobel. Y el premio Nobel es súper famoso, especialmente entre nosotros los judíos, porque la proporción de ganadores de premios Nobel del pueblo judío va muy, muy, muy por encima del porcentaje del 0.2% de la población mundial que somos los judíos. Este premio Nobel, ¿cómo surgió? Surgió por un hombre que se llamaba Alfred Nobel. Si ustedes buscan la historia de la vida de Alfred Nobel,
Alfred Nobel, entre tantas cosas, fue un inventor, un científico, un inventor muy, muy famoso. Y una de las cosas que inventó fue la dinamita. Explosivos, detonadores, todo tipo de cosas relacionadas con explosivos. Y esos explosivos se utilizaron en las guerras, al principio de las guerras del final del siglo XIX, principio del siglo XX. Alfred Nobel tenía un hermano que se llamaba Ludwig. Ludwig Nobel falleció bastante joven. Cuando falleció Ludwig Nobel, se corrió la noticia de que Nobel había fallecido. Un periódico recibió esa noticia y confundió a Ludwig Nobel con Alfred. Y pensó que había muerto Alfred Nobel. Y le escribieron un obituario en el periódico. Y Alfred Nobel tuvo la oportunidad de leer el obituario que le escribió el periódico mientras él todavía estaba vivo. ¿Y qué es lo que dijeron de él? Que fue una persona que inventó la dinamita, los explosivos, los detonadores, que cambió la forma de hacer la guerra, que cambió la forma de destruir naciones y mutilar personas y pasar de algo sangriento a algo más sangriento todavía. Y que las guerras se volvieron mucho más poderosas. ¿Por qué? Por su invención de la dinamita. Al leer esto se estremeció. Y se dio cuenta que no puede ser que esta sea la forma como a mí se me recuerda en este mundo. Y decidió hacer lo que se llama hoy día el premio Nobel. Decidió dejar de lado su herencia y ponerla a fomentar las cosas positivas del mundo. Decidió, ya sabemos nosotros, hay 6 tipos de premios Nobel. Hay el premio Nobel de la física, de la química, de la medicina. Después hay un premio Nobel de la literatura. Y último que se añadió, el premio Nobel de la paz. El último que se añadió, hay otro más, perdón, hay 6. El último que se añadió en 1900 y pico, después que ya falleció Alfred Nobel, es el premio Nobel de la economía. Y esto era para fomentar y apoyar a aquellas personas que han contribuido tanto con el desarrollo de la humanidad, en las ciencias, en la literatura, en la paz, en la economía, etc. Cómo una persona, al ver lo que escribieron sobre su vida, cambió su impresión en el mundo. Y de ser una persona que fue recordada por la destrucción y por la capacidad de inventar por el inventar los explosivos, se convirtió en la persona que es recordada por fomentar el desarrollo y el reconocimiento de aquellos que han contribuido tanto al desarrollo del mundo. Eso fue una transformación increíble. ¿Por qué? Porque él leyó su propio obituario y se dio cuenta de lo que estaba dejando detrás. Esa era su herencia. Se dio cuenta que tengo que cambiar. Esa no puede ser mi herencia. Yo tengo que dejar otra herencia en este mundo. Tengo que dejar algo más en este mundo, otra impresión. Tengo que dejar una impresión en este mundo que sea positiva, no esa impresión. Y en realidad, nosotros también tenemos que pensar qué impresión dejamos en este mundo. En grupos de madrijim y de jóvenes en realidad se hace este ejercicio bastante, un poco cruel y un poquito difícil. Se le pregunta a la persona que escriba su obituario. Yo sé que nosotros los de Marruecos nos enfeamos de estas cosas, ¿no? Pero la idea es, uno tiene que recordársela. Nos dice el Pirkei Avot, lo dice muy claro. Shuv yom echad lifnei mitatach. Retorna a este Shuvah un día antes de tu muerte. ¿Cómo un día antes de tu muerte? ¿Cómo sabe uno cuándo va a morir? Dice exactamente, cada día puede ser que el día siguiente te muera. Entonces hay que hacer Teshuvah todos los días por si acaso mañana es el último día que estoy aquí en este mundo. Teshuvah no significa solamente hatati, abiti, payati, pegarme en el pecho. Teshuvah significa pensar qué impresión voy a dejar yo en este mundo.
¿Cómo voy yo a ser recordado? Y aquí quisiera algo muy importante, comentar con ustedes y compartir. Dicen, ¿sí?, que las acciones hablan más alto que las palabras. Vamos a analizar eso, ¿sí? Nosotros podemos decir muchas cosas a nuestros hijos y decirle hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer tal. Pero si decimos una cosa y hacemos otra, nuestros hijos son los primeros en darse cuenta de nuestra propia hipocresía. Y en realidad, en vez de educarlos, los estamos destruyendo. Porque si nuestros hijos se dan cuenta que somos hipócritas, que decimos una cosa y hacemos otra, entonces ellos no nos van a perder el respeto. Nuestros hijos tienen que saber que pueden confiar en nosotros y tienen que saber que nosotros lo que decimos lo cumplimos. Lo que decimos lo vivimos. Y ellos lo pueden detectar. Quisiera entonces que tomáramos en cuenta, es más importante no decir algo si es que no lo cumplimos que decirlo, aunque sea un buen mensaje. Más daño hacemos en dar un mensaje que no refleja nuestra actitud que si no lo dijéramos. Hay que pensar bien antes de hablar. ¿Yo vivo según las expectativas de lo que yo profeso o no? Y nosotros como padres, como abuelos, como líderes, tenemos que preguntarnos esto y tenemos que tener confianza en que lo que decimos lo hacemos y que somos gente de integridad. El Pasuk dice sobre Abraham Avinu, que Akadosh Baruj Hu escogió a Abraham Avinu, Lema'an asher yetzaveh et banav ve'et beto aharav, porque él es aquel que encomendará a sus hijos y a su casa después de él, Veshameru derech Hashem, y cuidarán el camino de Hashem, la'asot tzedakah u'mishpat, para hacer justicia y tzedakah y mishpat, ley y justicia. Él no solamente vivió ley y justicia, hizo hesed, pero también él pudo transmitir eso a sus hijos. ¿Cómo se lo transmitió? Por su ejemplo. Porque él vivió esa vida. Él vivió esa vida de tal manera que la inculcó en sus hijos y sus hijos siguieron su camino. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar lo que tenemos que aspirar. Que vivamos una vida digna, que nuestros hijos sean orgullosos de quien somos nosotros y que sepan y que tengan a nosotros como ejemplo. Que en su mente, el Midrash dice que cuando Jacob Avinu fue tentado por la esposa de Potifar, estaba casi a punto de pecar cuando se le apareció la imagen de su padre Jacob. ¿Qué significa este Midrash? ¿Acaso Akadosh Baruj Hu le mandó una señal? No, significa lo siguiente. Yosef Atzadik sabía lo que representaba Jacob Avinu. Sabía que él era el hijo de Jacob Avinu. Como hijo de Jacob Avinu, él tenía que ser digno hijo de Jacob Avinu. Cuando iba a hacer algo terrible que no compagina con ser el hijo de Jacob, entonces él se echó para atrás. Así tenemos que nosotros vivir nuestra vida, de tal manera que nuestros hijos sientan, cuando van a hacer algo, mi padre va a estar orgulloso de mí o no. Pero primero tenemos que hacer que tengamos una relación con nuestros hijos, que a ellos les importe lo que nosotros pensemos. Tienen que respetarnos también. Si nos respetan y saben por lo que nosotros vivimos, saben nuestros valores, entonces ellos pueden tratar de vivir de acuerdo a esos valores que nosotros les hemos tratado de inculcar. Por cierto, el ser judío, el ser Cohen, el ser Leví, es algo que se hereda también. Como dijimos antes, eso es parte de la herencia espiritual. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuáles son mis cualidades y cuáles son mis oportunidades en este mundo? Es parte de nuestra definición y es parte de lo que le damos a nuestros hijos y es algo que somos y que transmitimos. Moshe Rabbenu y Jacob Avinu, antes de morir, reunieron al pueblo de Israel, reunieron a sus hijos y no les dijeron, Reubén,
¿Cómo está la tienda? El almacén. ¿Sí? El negocio. Tú quédate con esto y tú quédate con lo otro. No, 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 no. Se reunieron a sus hijos y les dieron una herencia moral. Les dieron un discurso, les hablaron de lo que es las prioridades de la vida, de lo que es importante en la vida, de lo que tienen que ellos ver en su propio carácter. Es más, Jacob Avinu, si vemos las verajot, entre comillas, que le dio a sus hijos, esas verajot no parecieran verajot, parecieran críticas. Fue una crítica de las cualidades de sus hijos y de las acciones de sus hijos, algunas de las cuales Jacob Avinu criticó. ¿Y cómo eso es una verajá? Es una verajá porque Jacob Avinu les dio a saber a sus hijos cuáles eran sus desafíos y cuáles eran sus virtudes. Si uno sabe sus desafíos y sus virtudes, puede afrontar los retos que le echa la vida y lo que tiene la persona que desarrollar. Y eso fue lo que le vino Jacob a heredar a sus hijos. Eso es lo que estaba pensando él en su muerte. No estaba pensando en las cosas que él tenía. Estaba pensando simplemente cómo mis hijos van a vivir después que yo pase de este mundo. Esos mensajes, esas lecciones fue lo que Jacob le transmitió. Y una cosa que se palpa y se reconoce muy fácilmente es lo siguiente. Decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? Ese es el refrán de la calle. ¿Por qué? Porque las personas con las cuales nos asociamos dicen algo de nosotros. Yo quisiera darles otro refrán que yo inventé. Medio inventé, ¿sí? Dime qué alabas y te diré qué evalúas. Si yo me encuentro con alguien y digo, esa persona es más bueno, un pedazo de pan. Esa persona es un hesed increíble. Y describo a la persona tanto con respecto a su hesed, eso demuestra tanto de esa persona, que esta persona hace hesed, que hace bondad y hace caridad y hace benevolencia, como de mí, que yo reconozco la importancia de hacer hesed. Porque si a mí no me importara tanto, entonces no lo resaltara en otras personas. Si yo digo, oye, esa persona es una persona tan íntegra, eso refleja que para mí la integridad es importante. Cuando a mí me siento en la mesa de Shabbat, primero, mejor no hablar de otra gente. Pero si vamos a hablar de otra gente, hay que hablar de sus virtudes. Y si mis hijos me escuchan criticar a este y critica al otro, eso da una impresión de quién soy yo. Pero si ven que yo alabo a este y alabo al otro y resalto las grandes cualidades de este y del otro, primero refleja que yo estoy viendo lo bueno en los demás. Y además refleja lo que yo considero que es algo importante. Lo que yo considero como un valor positivo. Es tan importante saber recalcar lo positivo y también refleja lo que nosotros apreciamos. Lo que nosotros reconozcamos y resaltemos de los demás positivamente refleja nuestra escala de valores también. Hay quienes a raíz de eso explican lo siguiente. Si uno se da cuenta, ocurre varias veces que hijos de hajamim, de grandes hajamim, se vuelven comerciantes. Tienen un deseo de volverse comerciantes. Mi papá está riéndose aquí porque lo hemos discutido, lo hemos conversado. Y a veces eso viene lo siguiente. Muchos comerciantes, gracias a Dios, les va muy bien, les dan mucha sedacá y apoyan instituciones de Torá y siempre reciben a su casa a hajamim y los sirven, les dan respeto, les dan dinero, le responden la llamada, van a donde están ellos, etc. Le dan tremendo respeto a hajamim. ¿Qué hacen los hijos y las hijas? Ven que el padre respeta a los hajamim. Al ver que el padre respeta a los hajamim, dicen, yo quiero ser hajam también. Yo quiero hacer lo que mi padre respeta. Y lo contrario también, porque cuando vienen las personas que dan de acá a Israel y van a casa de los rabanim sacan la vajilla y sacan una seuda muy grande y le dan tanta jiba y tanta jala a la gente que viene.
Y entonces el hijo que está estudiando en yeshiva ve que el padre le da mucho más honor al comerciante que viene de afuera que al rabino que está a lo mejor Hashem Shalom del vecino del lado, que es también Jajam. Y entonces el mensaje es muy fuerte. Si eso es lo que mi padre alaba y eso es lo que mi padre respeta, entonces eso es algo que yo desarrollo un deseo hacia ello. Entonces tenemos que reflexionar sobre qué es lo que nosotros respetamos, qué es lo que nosotros alabamos, qué es lo que nosotros reconocemos, y ese es el mensaje que damos a nuestros hijos. Quiero contar una historia de un rabino de Estados Unidos, se llama el Rabbi Frand, un rabino en Baltimore. Y esto es un ejemplo de cómo la impresión que causamos con nuestras acciones a veces son pequeñas, pero la impresión es muy grande. Él tenía que salir a la yeshiva, se sentó a comer desayuno, comió un pedazo de pan, unas tostadas y tal, y después se fue a la yeshiva, se iba caminando, y al final, en medio del camino se dio cuenta que no dijo Birkat Hamazon. Ahora este es un Rosh Yeshiva, se sabe el Shulchan Aruch para atrás y para adelante. Hay maneras de decir Birkat Hamazon cuando llega a la yeshiva, coge un poco de pan más, no es 100%, pero se puede selquear, ¿sí? Y entonces él estaba pensando, ¿qué es lo que hago yo ahora? Hacía un calor horrible, y él iba caminando con su chaqueta y su sombrero en el calor de Baltimore, y decidió, ¿sabes qué? No es lo correcto. Lo correcto es volverse a la casa y decir Birkat Hamazon y salir otra vez a la yeshiva. Dio la vuelta y se fue a su casa, entró por la puerta y su hija lo vio y dice, papá, ¿qué haces? ¿Tú no estabas aquí en casa ahora, no iba a ir a la yeshiva? Dice, sí, pero me di cuenta, 10 minutos caminando, me di cuenta que no había hecho Birkat Hamazon. Y dije, ¿sabes qué? Lo mejor es que tengo que volver a decir Birkat Hamazon cuando llegue. Tengo que volver a la casa, diré Birkat Hamazon, después me iré otra vez. Aunque con el calor te dice, wow, pero papá, hace tanto calor. Dice, sí, no importa, esa es la halajá, decir lo que tengo que hacer. Y el rabino cuenta que su hija tenía un poquito de desafío, le era difícil decir Birkat Hamazon con kavaná, con intención, con concentración. Y la hija le dijo al padre, ¿sabes, papá? Desde el momento que te vi yo volver y hacer tanto sacrificio por decir Birkat Hamazon como es debido, mi Birkat Hamazon ha cambiado. Mi apreciación por Birkat Hamazon es diferente. Ese mensaje de ver al padre volver sudado 10 minutos para caminar 20 minutos más en el verano para poder decir Birkat Hamazon en su lugar, tiene más efecto que todos los shiurim que se puedan dar sobre Birkat Hamazon. Y les voy a una vez otra persona también tenía una hija muy chiquita y que había algo de alajá, que se cuidaban mucho de comida, la familia. Y entonces la niña preguntó, pero papá, déjame que me quede con casa de mi amiga, yo como lo que están comiendo aquí. Dice, no importa, yo voy y te lo llevo a casa de tu amiga para que tú comas lo que comemos nosotros. La niña dijo, wow, papá, si tú estás dispuesto a venir hasta casa de mi amiga para traérmelo, quiere decir que esto es importante para ti, es importante para mí. Ese es el tipo de herencia que tenemos que dejar, la herencia de nuestras acciones. Y lo que pasa es que hay que pensarlo bien, y hay que actuar pensando, hay que actuar con conciencia. No hay que actuar con reflejos, hay que actuar con conciencia. Bezrat Hashem, Akadosh Baruj Hu nos dará la oportunidad, que nos dé la oportunidad para que podamos pensar bien, internalizar lo que es importante para nosotros, vivir de acuerdo con ello y que lo vivamos tan realmente que nuestros hijos aprendan de nuestras acciones y de nuestras palabras, siempre y cuando las acciones y las palabras vayan encaminadas, estén en una misma dirección. Be'ezrat Hashem, esa es la mejor heredad que podemos dejar a nuestros hijos. Isaac, me has dicho que me dijiste que se abre el piso para